Bien. Bueno, ahora sí. Hoy vamos a seguir con la práctica, en realidad retomando un poco el texto, pero como también habíamos empezado a ver algunas cosas de polifonía, es bueno enganchar y ver un poco ese tema, ¿no? Y que además hay en el texto algunas cosas que ya las pasamos y otras que van a venir, entonces mejor primero explicarlas un poco en la teoría y después verlas en el texto mismo, ¿no? En este que estamos viendo, ¿no? Podría ser en cualquier otro, hay algunos que son más específicos para eso, que tienen la guía o en las guías, y bueno, hay de distintas cuestiones, ¿no? Distintos temas dentro de lo que es la polifonía. En la medida en que, como ya sabemos, la teoría general de la polifonía viene de Bakhtin. Es lo que vimos en su momento como la relación entre enunciados, ¿no? Enunciados anteriores y enunciados posteriores. Como el hecho de que mi palabra es anteriormente de otro, yo la utilizo, quizás con otro sentido, y después la utilizará otro, también quizás con otro sentido, o con el mismo mío, o con el del anterior, volviéndola a reciclar. La idea de la palabra misma, polifonía, digamos, implica muchas voces, es decir, la coexistencia en una serie de enunciados, o en un mismo enunciado a veces, de más de una voz. Es decir, lo que ya ahora, aunque Bakhtin no utilice esta palabra, cuidado, ya ahora conocemos como enunciadores. Es decir, el enunciado puede tener un emisor, pero puede tener varios enunciadores. Como son figuras imaginarias, pueden coexistir en el mismo enunciado o en una cadena de enunciados. Recuerden que el enunciado siempre forma cadenas, con lo cual va a haber una relación entre esos enunciados de muchos tipos, de muchas formas. Nosotros vamos a ver solamente algunas. Hay un PowerPoint que tienen para eso, con ejemplos, algunos muy, muy buenos. Así que eso lo pueden repasar después en el PowerPoint, pero yo quiero explicar algunos fenómenos principales para que lo tengan grabado también en función de mi explicación, digamos, o de otros ejemplos. Habíamos visto una cosa que apareció muchísimas veces como ejemplo, y que no definimos nunca de una manera más técnica, sino de una manera un poco más improvisada o dada en el momento, es la ironía, que como decía la clase pasada, es un fenómeno muy usual en la comunicación cotidiana, que generalmente el enunciatario lo entiende, digamos, está dirigida a un enunciatario que va a entender el significado irónico, pero puede ser que otro no lo entienda, es decir, entre los receptores reales puede ser algunos que lo entiendan y algunos que no lo entiendan. A veces incluso la ironía sirve para eso, para dividir al receptor real entre los que entienden y los que no entienden. Eso podría pasar. Siempre, por supuesto, los que entienden serían en un conjunto el enunciatario, el destinatario de la ironía. La definimos la otra vez de esta manera así un poco salvaje o no teórica, como decir lo contrario de lo que se quiere decir, ¿no? Uno dice este autito cuando es un autazo, ¿no? O uno dice el señor fulano de tal, le pone comillas a señor cuando está escrito, y en realidad quiere decir que es lo contrario de un señor, ¿no? Es decir, lo usa de manera insultante en lugar de respetuosa. Es decir lo contrario de lo que se quiere decir. La intención permanece implícita en la ironía. Pero esto, desde el punto de vista polifónico y de un punto de vista ya un poco más profundo, más técnico, implica que hay
dos enunciados superpuestos. El enunciado explícito, que es lo que se dice, y el enunciado implícito, que es lo que se quiere decir. Y ambos son contradictorios, ¿sí? Se contradicen, es lo opuesto, una cosa es la opuesta a la otra. Por lo tanto, como hay dos enunciados, hay dos enunciadores. El enunciador irónico y el enunciador no irónico. El enunciador no irónico, digamos, sería aquel que se expresa, pero el enunciador irónico es la verdadera intención oculta. El que dice que es un autito es el enunciador no irónico, pero el que en realidad quiere decir que es un autazo es el enunciador irónico. Entonces, esos enunciadores, esas dos voces, coexisten de manera contradictoria. Por supuesto, como también estaba aclarando la clase pasada, al final de la clase justamente, cuando uno lo ve de afuera, lo oye de afuera o lo lee de afuera, como un tercero, al cual la ironía no está destinada, es posible que no lo entienda, porque justamente si uno no es destinatario, no lo va a entender o quizás tenga que reconstruirlo. Por eso, para entender la intención irónica del enunciador oculto, digamos, del enunciador implícito, bueno, hay que tener una cierta reconstrucción del contexto o del cotexto, ¿sí? Entonces, bueno, así funciona, digamos, se puede entender, repito, la cotidianidad se usa todo el tiempo, se entiende perfectamente. Cuando uno tiene que analizarlo en un texto, ya por supuesto es más difícil. Hay textos que son puramente irónicos, pero si uno no lo sabe, probablemente no los entienda. Al contrario, va a entender lo contrario. O sea, hay un riesgo en la ironía que es muy grande para la comunicación, que es no entender en absoluto cuál es la intención del enunciador. Y ahí se produce una falla total de la comunicación. Pero en general, en la comunicación cotidiana, el emisor se asegura de ser entendido de alguna manera. Es decir, se dirige hacia un enunciatario, como todo, como siempre, que sea capaz de entenderlo de alguna manera. Porque si no, ¿para qué va a ser irónico? ¿Para qué se va a arriesgar a ser irónico si el otro no lo va a entender? Así que eso por un lado. Lo que nosotros tenemos que hacer, por supuesto, es reconstruir ese contexto o ese cotexto que nos permita entender cuándo el enunciador está siendo irónico. El ejemplo que vimos en la clase pasada, que se da bastante en el texto de Tizón, es cuando habla de los buenos sentimientos del gobierno. Sarcasmo no tiene nada que ver, a veces se usa como sinónimo, pero sarcasmo es quizás un tono con que se dice, ¿sí? Si se quiere usar como sinónimo de ironía, se puede usar, pero habría que aclararlo, ¿sí? Preferimos usar ironía como un término técnico. El sarcasmo muchas veces tiene que ver con un tono simplemente, con un tono oral. Sí, por eso es mejor olvidarse del sarcasmo. ¿Sí? Porque si no, uno cae en la confusión y además no lo puede encontrar. Acá recuerden que estamos en una cuestión práctica de poder verlo en un texto, ya que tenemos para analizar solamente textos. En el caso de los buenos sentimientos del gobierno, bueno, ahí sobre todo el subjetivo a buenos está funcionando de manera irónica en la medida que el enunciador no piensa que el gobierno tenga buenos sentimientos, ¿sí? Entonces está diciendo lo contrario de lo que piensa. Para entenderlo hay que leer todo el texto y tener bien claro cuál es su intención general, cuál es su postura como enunciador global del texto, o del enunciado en sentido de Bakhtin, digamos, ¿no? Que es el conjunto, ¿no? Es un solo enunciado. Pero la cuestión es que ahí
digamos, el autor se está proyectando en un enunciador que tiene una serie de intenciones que ya fuimos viendo un poco, ¿no? Cuáles son algunas de ellas, cómo se sitúa en ese lugar, cómo se pone del lado de los pobres, del lado del norte o del noroeste, y contra el centralismo, contra Buenos Aires, contra el gobierno, contra los ricos y famosos, etcétera. Entonces, de esa manera se puede reconstruir cuando hay ironía, o cuando un enunciado o una palabra o un conjunto de palabras efectivamente es irónico, tiene esa intención. No es algo que uno vaya a proyectar, hay que fundamentarlo. Como todo va en realidad, ¿no? Y todo hay que fundamentarlo. Si no, no sirve para nada. Ese es uno de los fenómenos polifónicos que lo digo primero porque ya lo mencionamos tantas veces que hacía falta definirlo de manera técnica, de manera teórica y profunda en función del concepto general de polifonía. Coexistencia de voces, coexistencia de, en este caso, dos enunciados y dos enunciadores en el mismo enunciado. En la palabra esta, bueno, buenos sentimientos, ¿sí? Hay dos enunciadores, ¿sí? Por supuesto, un solo emisor, porque el emisor es uno solo, el emisor sería el autor real, pero de ese autor real, lo repito siempre, no podemos saber nada. No sabemos quién es, dónde está, en qué momento, etcétera. ¿Sí? Pero sabemos lo que dice y podemos reconstruir la intención entonces con que lo dice y la imagen de sí mismo que quiere dar. Esa imagen es lo que constituye el enunciador. Y eso es lo que podemos analizar, porque eso queda perceptible, quedan marcas, huellas de ese enunciador. ¿Sí? Del autor no queda ninguna huella, salvo en este caso la firma. Pero la firma, bueno, no significa nada para nosotros, para el análisis del discurso en estos términos. La firma no significa nada, porque en todo caso hay que buscar información en otro lado, no en este enunciado. ¿Sí? Y por supuesto es información no lingüística, información histórica, biográfica, psicológica. Bueno, no sé, eso no es cuestión nuestra, no es cuestión de quién es Héctor Tizón, qué hizo, cómo era, si era bueno, si era malo, no sé, si la conocía la China Suárez, o sea, no sabemos quién era Héctor Tizón. Entonces, este, lo que hay acá es un enunciador y uno tiene que reconstruir la imagen del enunciador. Con todos estos con todo lo que venimos viendo, ¿no? Por supuesto, con la deixis, con los subjetivemas, con los apelativos, y ahora le agregamos polifonía. Siempre polifonía implica entonces la palabra que va y viene, la palabra que es de otro, la palabra que es mía, pero es doble, la palabra que se relaciona con la palabra del otro, que toma la palabra del otro y la reproduce, ¿no? Acá me mandaron hoy en un WhatsApp, no sé si se podrá, si podés llegar a verlo, voy a intentar, para que vean acá un chistecito, no, no se ve. No, lamentablemente no lo puedo mostrar. Pensé que estaba abierto. Ahora sí, a ver. ¿No? Un chiste. ¿Se ve algo? No ponga palabras que no dije en mi boca, ¿no? Y ven que el tipo está en realidad, literalmente, poniendo las palabras que están en el globo, ¿no? En la boca del otro. ¿Sí? Bueno, esto es interesante, como chiste, por supuesto. Después se los puedo mandar para que veamos el siguiente tema, que tiene que ver con los enunciados referidos o con el discurso referido. Es lo mismo. Para el caso es exactamente igual hablar de discurso referido o enunciados referidos. Los enunciados referidos, más o menos como su nombre lo indica, son justamente enunciados, palabras de otro
que yo utilizo, ¿sí? Que yo refiero, por eso se llama referidos, ¿no? Las reproduzco de alguna manera. Yo digo palabras de otro, pero también podrían ser mis propias palabras, dichas en otro momento. También podría ser palabras dichas en presente por alguien, o incluso hasta palabras eh, que sean del futuro o condicionales. Pero vamos a verlo en el pasado porque es un poquito más fácil, por lo menos para entrar. Si yo digo, por ejemplo, Juan dijo, llueve, ¿no? Ahí estoy mencionando, reproduciendo, refiriendo un enunciado dicho antes, en algún momento del pasado, que me lo indica el verbo decir en pasado, por Juan, que ese enunciado es llueve. Generalmente, en este tipo de enunciado referido, que se llama enunciado referido directo, ¿no? O discurso referido directo, generalmente se utilizan dos puntos y comillas para indicar que justamente las palabras que estoy citando, estoy mencionando, Juan las dijo tal cual, literalmente, textualmente. Es decir, Juan dijo esa palabra que yo digo como llueve. Por supuesto, las comillas en la oralidad no se ven, los dos puntos no se ven, hay una pequeña pausa, digamos, ¿no? Juan dijo llueve, ¿no? Nada más que eso. Pero en la escritura se puede utilizar los dos puntos y las comillas, que es lo más correcto, pero también, por supuesto, a veces se utiliza otro tipo de marca de diálogo, como vamos a ver un poco en el texto. Puede ser también al revés. Llueve, dijo Juan, como puede aparecer un diálogo más literario o más de crónica periodística como la que estamos viendo, ¿sí? Ahí se supone, digamos, que las palabras, como decía recién, son textuales, ¿sí? Eso es lo que dijo Juan. Se use comillas, se use negrita a veces, bastardilla o nada, a veces ni siquiera dos puntos, ¿no? Pero esa es la palabra que supuestamente dijo Juan. ¿Por qué digo supuestamente? Porque, bueno, nada nos garantiza que ese sea el verdadero enunciado anterior, la verdadera palabra que dijo Juan. No lo sabemos, solo tenemos que confiar en el enunciador, ¿sí? El enunciador general es el que dice Juan dijo llueve. Y dentro de ese enunciado hay otro enunciador que Juan, ¿sí? Hay un enunciado exterior, digamos, un enunciador exterior, que es el de siempre, y un enunciador interior, referido también. Y hay un enunciado global, digamos, referente, y un enunciado referido dentro, que coexisten, digamos, pero con las fronteras bien definidas. Bien definidas. Eso es discurso directo o discurso referido directo. Las fronteras están bien definidas. Que sea verdad o no lo que dijo Juan, bueno, como dije recién, no lo sabemos bien, pero esa es la sensación que el enunciador quiere dar, que es verdad, que eso dijo Juan, que la cita es textual. Así se usa en periodismo o en cualquier otro lado. Cuando uno lo utiliza es porque quiere dar a entender de que eso es lo que se dijo, una mayor objetividad. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, como decía recién, puede ser mentira. Pero aparte de ser mentira, que es un problema que por supuesto no se puede tener en cuenta, no se puede saber, también pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, que esté cortado el enunciado. Es decir, que haya un corte contextual. Por ahí Juan dijo llueve, pero salgamos igual, ¿sí? Y se cortó, ¿no? Se cortó el enunciado y quedó solamente una parte, llueve, que no es mentira entonces, pero le falta la otra parte. Entonces cambia el sentido. O también puede pasar que ese enunciado referido haya sido sacado de su contexto original. Va, de hecho, está así, está sacado de su contexto original. Por supuesto, estarán acostumbrados
que muchas veces pasa cuando, sobre todo en periodismo, ¿no? Y el periodismo político o de farándula, lo que sea, que alguien dice una barbaridad o algo que es cuestionado o cuestionable, y entonces después se defiende diciendo, no, me sacaron de contexto, sacaron mis palabras de contexto. Es cierto, suele ser una excusa, pero también es teóricamente pertinente, porque esto es lo que estamos viendo desde el principio, con Bastín, con Benvenís y con todo el tema de la enunciación. Si el sentido de un enunciado está ligado a su contexto de enunciación, si uno lo saca de su contexto de enunciación y lo pone en otro, bueno, puede cambiar su sentido, desde ya, puede cambiar su sentido. Por ahí uno no lo hace a propósito, por ahí uno lo hace a propósito para manipular lo que el otro dijo, ¿sí? E incluso hasta puede estar grabado, ¿sí? Porque a veces pasa eso, digo, bueno, pero yo lo tengo grabado. Sí, bueno, pero de todas maneras, el contexto original no está. Se perdió, se olvidó o hay que reconstruirlo. Por lo tanto, es posible que el sentido de esas palabras, de ese enunciado, no esté completo o sea completamente opuesto. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con pensar, digamos, de manera ingenua o inocente, que las citas textuales en forma de discurso referido, directo, son verdaderamente fieles a lo que el otro dijo, a lo que el enunciador dijo. ¿Por qué pasa todo esto? Y se agregan otras cosas que podemos saber más adelante también, pero que influyen también en el discurso indirecto. Entonces tengan cuidado con esto. Si tienen un discurso directo, bueno, tienen todo esto para analizarlo. ¿Cómo sería? A ver si alguien lo leyó o lo sabe de antes. Este mismo enunciado, para usar el mismo, digamos, pues se puede usar cualquier otro, pero para anunciar el mismo, Juan dijo llueve, en forma de discurso referido, pero indirecto, no directo. A ver si alguien lo sabe. Pregunto más que nada para poder tomar algo. ¿No se les ocurre cómo sería en lugar de directo, indirecto? El mismo, que ya no sería el mismo, por supuesto, porque bueno, al no ser directo. Bueno, la forma de la transformación, digamos, de uno en otro, quedaría, Juan dijo, no, no, usamos el mismo verbo, está bien, pero a ver cómo es, lo vuelvo a ver si lo puedo de vuelta, que Juan, no, 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 así tampoco, no. Es, Juan dijo que llovía, ¿sí? Juan dijo que llovía. Juan dijo llueve, directo. Juan dijo que llovía, indirecto. Fíjense, una diferencia fundamental, la presencia de la conjunción que en la forma interrogativa sería sí, ¿no? Por ejemplo, Juan preguntó si llovía, ¿no? Directo sería, Juan preguntó, ¿llueve? Indirecto, Juan preguntó si llovía. O sea, la conjunción que o la conjunción sí conectan los dos enunciados. Ahora, el problema que aparece, problema entre comillas, ¿no? En el enunciado indirecto, enunciado referido indirecto, es que en realidad no hay límite claro entre mi palabra y la palabra del otro, la palabra anterior que yo refiero. No sabemos cuál fue la palabra exacta. No estoy diciendo que Juan dijo exactamente llueve. Por ahí dijo esa versión que dieron por ahí en el chat, ¿no? O por ahí dijo, se caen bigornias de punta. Bueno, y yo entonces lo transformo, ¿no? Doy una versión que, bueno, dijo llueve, ¿sí? Pero en realidad no dijo llueve.
Es decir, estoy dando una versión, pues un resumen, una interpretación, una explicación de lo que dijo Juan. Pero, de todas maneras, es un enunciado referido, ¿sí? Porque se supone que Juan dijo algo, algo que puede ser parafraseado como lluvia, ¿no? Y sus variantes. Y fíjense qué interesante, que en la transformación se transforma también la deixis. En el caso del discurso directo, hay dos deixis. El presente, del yo que habla, Juan dijo que está en presente, si yo digo que Juan dijo, ¿no? La enunciación siempre está en presente, por supuesto. Pero la enunciación de Juan es en pasado. Está el verbo decir en pasado, dijo. Entonces, hay una doble deixis que después se reproduce en que Juan dijo llueve en presente. ¿Sí? En cambio, cuando lo transformo a la forma indirecta, sería Juan dijo que llovía. Hay una sola deixis, digamos, que es en el enunciado la deixis de anterioridad. Por supuesto que sigue existiendo la deixis del presente de enunciación implícita, ¿no? En el primer caso, las dos deixis están presentes en el enunciado. Pero, digamos, el presente de enunciación en realidad es pasado. Por eso, al transformarlo, queda como pasado, llovía, ¿no? Esto es solamente para comparar dos enunciados, pero pueden tener un montón de formas distintas, ¿no? Desde ya. Para que sea un enunciado referido, lo que tiene que haber, y esto es clave, es un verbo, un tipo de verbo que se llama, digamos, verbo de decir, ¿no? Justamente por esto, porque sirve para decir lo que otro dijo. Decir es, por supuesto, un verbo decir, ¿no? Lo que usé recién. Pero hay otros, hay miles. Preguntar, también usé. Afirmar, gritar, exclamar, admitir, susurrar, qué sé yo, un montón. Preguntar, dije, bueno, interrogar, ¿no? De sinónimos. Todos estos verbos introducen un enunciado referido. En el PowerPoint que tienen sobre este tema hay unos ejemplos buenísimos de verbos que se llaman, en este caso, llaman verbos introductorios o el entorno verbal, porque en realidad no siempre introducen, sino que pueden estar al final, ¿no? ¿Llueve? Preguntó Juan. Discurso directo, ¿sí? Y está el verbo preguntar. Y alguien puede contestar, sí, la verdad que sí. Y entonces uno puede decir, Pedro admitió, sí, llueve. ¿Qué significa admitir? No es decir solamente, admitir. Admitir es decir un poco contra su propia voluntad, un poco a regañadientes, incluso habiéndolo negado antes, quizás, ¿no? Uno puede decir, bueno, qué día feo, y Juan admite que sí es un día feo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Admite porque no lo quería decir. Esto se usa mucho en periodismo. ¿Para qué? Para condicionar la palabra del otro, justamente. Se lo cita textualmente, ¿sí? Pero se le pone la palabra admitir, el verbo admitir. Entonces, ¿qué pasa? Lo está condicionando, porque si lo admitió es porque no lo dijo de buena gana. Y eso en realidad es un subjetivema. Esos verbos suelen funcionar como subjetivema, porque en realidad manifiestan la subjetividad del enunciador que está tratando de que el enunciatario interprete, ¿sí?, de determinada manera el enunciado citado, aunque sea textual, aunque sean las palabras textuales. Es más fácil si uno piensa en gritar o susurrar, obviamente. Hay una diferencia muy grande. Juan gritó tal cosa o Juan susurró tal cosa. Se está indicando cómo Juan dijo lo que dijo. Pero indudablemente eso funciona como subjetivema porque hay una diferencia muy grande entre gritar y susurrar. Entonces el enunciatario lo interpreta de distinta manera.
¿Por qué gritó? ¿Por qué susurró? ¿Sí? Esto también se puede hacer desde ya con subjetivemas no verbales, ¿no? Juan dijo en voz baja, ¿sí? Baja es un subjetivema, porque ¿qué es voz baja? ¿Sí? ¿Qué es bajo? ¿Cuándo es voz baja o voz alta? ¿Baja con respecto a qué? ¿Cómo habla siempre Juan? No lo sabemos. Entonces es un subjetivema. O, como decía antes, Juan dijo de mala gana. En lugar de admitió, Juan dijo de mala gana. Y bueno, ahí mala junto con gana funciona como subjetivema. Porque, ¿por qué es mala? ¿Por qué lo dijo de mala gana? ¿Cómo lo sabemos? No, es el enunciador el que está proyectando subjetivamente, quizás como él lo escuchó, o quizás como quiere que el otro lo entienda. Ahí está la manipulación, ¿sí? Mediante los verbos, mediante los subjetivemas, mediante la sacada de contexto, mediante el corte posible del enunciado, etcétera. Por eso, de alguna manera, el discurso indirecto es, hasta cierto punto, más sincero, más honesto que el discurso directo. Porque el discurso directo está dando una impresión de objetividad que sabemos no existe. Mientras que el discurso indirecto, de alguna manera, admite que hay un mayor grado de subjetividad, ¿sí? Porque todo lo estoy pasando por mis propias palabras. Digo lo que dice el otro, pero con mis palabras. Entonces, de alguna manera, es, si se quiere, más honesto o más sincero si se lo sabe leer de esa manera. Por supuesto que igual puede haber otro tipo de manipulación con subjetivemas, con verbos introductorios, etcétera. Eso, por supuesto, desde ya. Pero quiero decir que, más que nada, no hay que creer de manera ingenua o inocente que una cita textual es efectivamente fiel a la realidad, fiel a lo que se dijo. Por supuesto que, como dije al principio, no todos los discursos referidos son del pasado, puede ser del futuro, ¿no? Eh, más adelante les avisaré cuándo es el parcial, ¿no? Avisar es un verbo de decir. Cuándo es el parcial sería el enunciado referido. Ese, digamos, este está en futuro. O sea, puede ser en futuro, puede ser en presente también, pero no se da habitualmente de esa manera, ¿no? Eh, a veces tiene que ver con adelantarse a los acontecimientos, tiene que ver con promesas, profecías, etcétera. Y el presente, hay algunos relatos que están en presente y bueno, entonces se usa siempre presente. Pero generalmente el enunciado referido da la idea de algo ya pasado. Pero que también puede haber, lo puedo haber dicho yo, no Juan, digamos. Yo muchas veces me cito a mí mismo, ¿no? La semana pasada dije tal cosa. Y bueno, ahí soy yo, pero un yo desdoblado en el enunciador actual y el enunciador de la semana pasada. ¿Sí? Como emisor, suponemos que soy el mismo. Es una suposición filosófica, digamos, psicológica. Se supone que uno es siempre el mismo. No hay pruebas de eso. Pero, digamos, desde el punto de vista lingüístico, lo que sí sabemos es que hay un desdoblamiento entre el yo presente y el yo pasado. Entonces son dos enunciadores, ¿no? La continuidad del emisor, bueno, la presuponemos, pero que hay dos enunciadores, están las marcas correspondientes. Sabemos que la enunciación siempre es presente, pero puede haber marcas de pasado. Así que, por más que diga yo dije, hay en realidad dos enunciadores, ¿sí? Porque es yo digo que yo dije. El enunciador, repito, del presente y el enunciador del pasado. Y se le aplica todo lo que dije recién. Es decir, yo puedo estar citándome de manera textual, fiel, por decir así, o no. O puedo estar diciendo cualquier cosa, cortando, eh, no sé, alterando el contexto, obviamente, porque es otro contexto de la semana pasada respecto de esta, ¿no? Es otro contexto completamente distinto. Por lo tanto, lo que dije la semana pasada podría cambiar de sentido
hoy, dicho ahora, ¿no? Porque es otro contexto. Entonces se aplica todo lo que dije recién, ¿sí? Aunque sea en primera persona. Y en segunda también podría llegar a ser, por supuesto, también. Puede haber marcas de segunda persona y entonces sería el discurso referido de la segunda persona, no de una tercera persona, ni de una primera. Esto puede aparecer de cualquier manera. Estén atentos al hacer los análisis a los verbos de decir, porque los verbos de decir seguramente o casi seguramente van a introducir un enunciado referido. Y entonces lo tienen que analizar en función de todo lo que estamos viendo ahora, más los ejemplos que hay, por supuesto, en la parte teórica y en la parte del PowerPoint, etcétera, que ahí tienen más ejemplos multiplicados, sobre todo de verbos y de entornos verbales en general, y cómo eso influye en lo que significa el sentido de los enunciados. Esto nos remite a una noción que también es polifónica, que se llama intertextualidad. Intertextualidad. Como su nombre lo indica de alguna manera, se trata de la relación de un texto con otros. Un texto con otros. Otros anteriores. ¿No? Es decir, tengo un texto, el cual estoy analizando o leyendo, supongamos ingenuamente, pero nosotros analizamos, no leemos ingenuamente. Nosotros tenemos que analizar. Tengo un texto presente, ese texto puede tener una relación con otros textos anteriores de otras personas o también mías, también míos, que pueden estar en forma de discurso directo, como decía recién, o indirecto, o a veces no, o a veces no. Se puede usar, digamos, en la intertextualidad, se puede usar una alusión nada más, ¿no? En la alusión, ¿no? Yo puedo decir, eh, bueno, no hay que revolverse sobre el propio vómito, por ejemplo, ¿no? Y seguir, y sigo hablando. Eso es una alusión. ¿A qué? A una frase de San Pablo, muy famosa, digamos, está en la Biblia, ¿no? No volver sobre el propio vómito. Bueno, una frase que funciona como alusión en la medida en que no digo de dónde la saqué, ¿sí? Y el otro, el enunciatario, a lo mejor no lo ubica, cree que lo inventé a medida que lo decía, porque no entiende la alusión intertextual. Sí, eso puede pasar. Si en cambio digo, eh, como dijo San Pablo, no hay que volver sobre el propio vómito, ¿sí? Y eso va a tener que ir entre comillas, digamos, sacado de alguna Biblia, alguna traducción que uno tenga a mano. Bueno, ahí se trata en realidad de una cita, no de una alusión, porque estoy dando la fuente, digamos, estoy dando la fuente, el origen textual de lo que estoy diciendo. Hay una relación intertextual, pero en este caso el enunciatario no tiene el problema de saber de dónde sale, por qué se lo estoy diciendo. Cuando eso, por supuesto, en un texto cualquiera, digamos, eso puede, la alusión puede rozar el plagio, ¿no? Cuando se trata de un texto que tiene una cierta autoría importante, digamos, porque cualquiera cita la Biblia y está bien, digamos, sin mencionar a San Pablo, bueno, no es necesariamente un plagio obviamente San Pablo no se va a quejar tampoco, ¿no? Pero uno, por supuesto, puede encontrar libros enteros que están plagiados, están copiados de otro, así como puede pasar en un examen o en cualquier lado, digamos, ¿no? Que se plagian grandes fragmentos de texto sin poner el origen. Eso es un plagio. Es un delito. En algunos lugares es un delito, en algunos países, en otros no. Y en otras épocas no, tampoco. Acá se trata de una función intertextual, ¿sí? El plagio es una función intertextual también, solo que el enunciatario puede no darse cuenta, ¿sí? Ahora, si a un receptor real se da cuenta, bueno, obviamente puede haber un problema si uno plagió algo, porque eso es una copia no responsable, digamos. En los textos académicos, los géneros discursivos, digamos, secundarios académicos,
uno debe tener mucho cuidado de dónde saca los enunciados ajenos y cómo los presenta. Puede ser en forma de cita directa, puede ser en forma de cita indirecta. Muchas veces, por supuesto, o casi siempre hay que poner la fuente, ya sea en pie de página o cualquier otro formato que sea exigido, digamos, por cada institución. Pero uno pone la fuente de dónde lo sacó, para que, en todo caso, el que lo tenga que evaluar vaya a la fuente y vea si efectivamente uno lo utilizó de manera correcta o quizás, justamente, como decíamos antes, lo manipuló, lo cortó, lo expresó mal, si es en forma indirecta, eh, lo dijo algo que no está bien, lo explicó de manera mala, pero si está en forma directa, con las comillas respectivas, bueno, ver si es pertinente esa cita o no, si funciona como uno quiere que funcione, etcétera. Por eso se pone la fuente, ¿sí? Porque muchas veces la cita, sea en forma directa o indirecta, funciona como autoridad, como cita de autoridad. La cita de autoridad es una falacia lógica, es decir, un error desde el punto de vista lógico, pero es un argumento utilizable. Uno puede utilizarla para convencer al otro, ¿no? Pues yo puedo decir, bueno, dijo, como recién, San Pablo dijo tal cosa, o Marx dijo tal cosa. Bueno, desde el punto de vista lógico, no tiene ninguna importancia que lo haya dicho San Pablo, Marx o Juan. No tiene ninguna importancia, no tiene ninguna validez lógico, lógica. Pero sí, por supuesto, tiene una fuerza argumentativa, porque no es lo mismo que lo diga San Pablo, o que lo diga Marx, o que lo diga Juan. Se tiene más fuerza argumentativa que lo diga la Biblia, o que lo diga Marx, o que lo diga Freud, etcétera. ¿Sí? Ahora, eso no prueba nada. ¿Sí? Que no es para nada, no es citar el teorema de Pitágoras, porque eso está comprobado, está demostrado, digamos. Eso es otro ámbito completamente distinto. Ahora que la Biblia diga una cosa o Marx diga otra, es solo una subjetividad que yo tomo para apoyar mis propios argumentos. ¿Sí? Eso es lo que se llama cita de autoridad o argumento de autoridad. Válido en la argumentación, válido en eh, lo que puede ser un debate o una discusión, pero por supuesto no tiene una validez científica o lógica per se, ¿no? Porque bueno, la Biblia dice muchas cosas que son incorrectas, Marx también, o cualquiera puede decir algo que es incorrecto, que puede ser comprobado que es incorrecto, pero uno lo puede utilizar a su favor. Dependerá del enunciatario si sirve para convencerlo o no sirve para nada, o si lo va a refutar desde otro lado, digamos, con la cita de otro, ¿no? O reexplicando esa misma cita, porque puede ser que uno la interprete de mala manera y el otro conteste reinterpretándola de una manera que considera correcta, ¿no? Bueno, todo eso se puede evaluar. Todo eso muchas veces se exige que se evalúe en el contexto académico, científico, etcétera. Pero funciona, digamos, siempre como algo intertextual, porque mi texto tiene relación con esos textos anteriores, mis enunciados con los enunciados anteriores. Los estoy utilizando para mi propio enunciado, para apoyar una cadena argumentativa o algo que yo quisiera demostrar, pero que por supuesto no puedo demostrar como un teorema, digamos, con ese material. ¿Sí? Puedo sí que sea más convincente que mi propia idea, como el que dice habitualmente, no lo digo yo, lo dice Freud. Bueno, desde el punto de vista lógico científico es más o menos lo mismo, ¿sí? Porque mientras no sea comprobado o demostrado, bueno, es más o menos lo mismo. Desde el punto de vista argumentativo, por supuesto, tiene mucho más peso la palabra de Freud que lo que yo diga, es obvio. Ahora, por supuesto, también hay una honestidad intelectual que lleva a citar al autor, como decía antes, eh, que si no sería plagio. Pero la alusión no llega a ser plagio porque en todo caso puedo presuponer
que el enunciatario sabe a quién me estoy refiriendo. Si yo hablo del complejo de Edipo, por ejemplo, o de la pulsión de muerte, o de la pulsión de vida, o del principio de placer, eh, bueno, depende, ante determinados enunciatarios no hace falta que mencione a Freud porque ya lo saben. Entonces funciona como alusión, ¿sí? Funciona como una alusión, una relación intertextual, depende de lo que diga, por supuesto, pero el enunciatario lo capta enseguida. No tiene, en ese sentido, una dificultad. Hay muchas relaciones intertextuales. Una que es muy interesante es la parodia, ¿no? La parodia que se utiliza mucho en contextos literarios muchas veces o cinematográficos, ¿no? Si la parodia tiene que ver con una imitación de un autor, un género, a veces una película, ¿no? Con una cierta deformación, no siempre humorística, pero con a veces cierta tendencia a lo humorístico. No es obligatorio que la parodia sea humorística, pero tiende a ser humorístico. Y en ese sentido, bueno, es muy usual que haya parodias, por ejemplo, de películas de terror o parodias de películas de artes marciales, o, bueno, a veces no toda la película, pero escenas, digamos, que son paródicas, o personajes que son paródicos respecto de personajes anteriores, no de personajes reales, porque eso sería una caricatura. No hay que confundir la caricatura con la parodia. ¿Sí? La parodia es una relación entre textos. ¿Sí? La caricatura es una relación entre un texto y un personaje real. ¿No? El personaje que existe, suponemos, existe en la realidad, conocido, por ejemplo, tiene la nariz un poco grande, bueno, el caricaturista le hace la nariz más grande todavía y acentúa sus rasgos. Funciona parecido, pero siempre la parodia es entre textos, ¿sí? Se toman ciertos rasgos de un texto anterior o de un género anterior y a veces se lo exagera un poco. Sirve para meditar, para reflexionar sobre ese género muchas veces, y tiene ese matiz a veces humorístico, no siempre, ¿no? Pero a veces humorístico. ¿Qué pasa? Si uno no conoce el texto anterior, pasa un poquito como en la ironía, que no entiende lo que le quieren decir, pero por ahí no es tan grave. En la ironía, si uno no entiende, entiende lo contrario, falla de la comunicación total. La parodia, o en general en las relaciones intertextuales, no es tan grave no entender la relación intertextual, salvo que sea un chiste, evidentemente, ¿no? Un chiste puede ser que no se entienda bien qué es lo que quiere decir, porque uno no conoce los textos anteriores. Si uno hace una parodia de una película vieja, bueno, por ahí los jóvenes no han visto esa película o no conocen ese género y entonces no entienden la relación y por ahí se pierden algún chiste, si hay un humor involucrado. Pero no siempre pasa eso y además no es por ahí tan grave, hay como grados, digamos, de necesidad de entendimiento, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en Tarantino, Tarantino trabaja muchas veces con la parodia, no siempre es parodia, hay otros efectos más complejos que, bueno, nos llevaría demasiado tiempo entender. Pero cuando, supongamos, en Kill Bill, la chica lucha contra miles de tipos y mujeres que salen a pelear contra ella, literalmente miles, ¿sí? Eso es una parodia. ¿Por qué? Porque en las películas de artes marciales, China, de origen China, generalmente, no orientales, pero generalmente China, pasa eso. Sí, pasa que el héroe lucha contra cualquier cantidad de tipo, digamos. Y siguen llegando, y siguen llegando, y siguen llegando. Bueno, Tarantino lo exagera un poco más, digamos, ¿sí? Todavía, y bueno, entonces ahí se produce un cierto efecto que está en el borde de lo humorístico, ¿sí? Eso es una parodia, sin duda. Pero, digamos, no todo es parodia en Tarantino, como suele decirse. Hay otras relaciones bastante más complejas, como la estilización, etcétera, que bueno, no vendría, digamos, no es, también tiene que ver con una imitación, pero no paródica,
como en el caso del western spaghetti en Django, ¿no? Donde efectivamente Django es un western spaghetti, digamos, no tiene nada que ver con la realidad, es la imitación de un género, ¿no? Es la imitación de un género parcial, ¿no? Parcialmente, pero es la imitación de un género con la música, el tipo de planos, bueno, toda una serie de cuestiones que tienen que ver no tanto con la parodia. Pero bueno, se lo puede interpretar, muchos dicen que es parodia, y bueno, una discusión estética eh, muy interesante, pero que bueno, no podemos tener acá. Pero sí que hay una relación intertextual, obvio. Digamos. No existiría directamente Django desencadenado si no existiera el Western Spaghetti. Ahora, si uno como espectador nunca vio un Western Spaghetti y no sabe lo que es, no tiene la menor idea, bueno, no se pierde todo. Puede ver tranquilamente Django desencadenado y le puede gustar o no le puede gustar, qué sé yo, se pierde la relación con lo anterior, que es importante, pero no es esencial, ¿no? Entonces, bueno, eso es también importante como forma de polifonía, ¿no? La intertextualidad. Tiene otras variantes, pero no viene al caso. Después, el último fenómeno, no sé si vamos a llegar a algo de práctica en el texto, pero bueno, eh, si no, bueno, lo hacemos la próxima porque da falta. Hay algo que tiene un nombre complejo, largo, pero no es tampoco no es nada difícil, digamos. Es lo que se llama ruptura de la isotopía estilística. Ruptura de la isotopía estilística, que en realidad, bueno, dicho con otras palabras, es en realidad la falta de homogeneidad de un texto en cuanto a la mezcla de lenguas y registros. Un texto habitualmente podría decir que tiene una fuerte unidad o fuerte homogeneidad en la medida en que, como sabemos, está producido en un idioma, en una lengua, en términos de Saussure, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se mezcla con otra lengua? Bueno, ahí se produce un efecto raro, ¿no? No siempre, digamos, se puede citar, hay palabras extranjeras que están introducidas ya al castellano, digamos, es muy costumbre en la computación, por ejemplo. Uno puede hablar de mouse en lugar de ratón, bueno, no hay mucho problema. Pero pasa que a veces se mezcla eh, la lengua propia, digamos, en el caso nuestro el castellano, con otra lengua, francés, inglés, italiano, alemán. Cada una de esas lenguas tiene su propia connotación, trae una especie de enunciador ajeno al propio texto. Y entonces se produce esta ruptura de la homogeneidad lingüística, de la unidad de lengua, ¿no? Y ese fenómeno es polifónico. Ahora, no solo es entre lenguas, ¿no? Como ser este caso, digo, castellano y francés, por decirlo así, ¿no? Que bueno, pues el francés puede tener una connotación de prestigio, de poesía, de erotismo, ¿no? El alemán puede tener una connotación, no sé, de algo técnico, filosófico o incluso político, ¿no? Etcétera. Eso entre lenguas, pero dentro de la misma lengua, o sea, aunque el texto está escrito en castellano, también puede haber mezcla de dialectos, por ejemplo, ¿no? Es decir, dialectos son las variaciones según el lugar de donde uno proviene, ¿no? Porque hay variantes a nivel de vocabulario, a nivel por ahí de pronunciación, ¿no? Lo que se llama tonada o acento, ¿no? Pero también en la sintaxis, a veces no tanto, pero bueno, en la sintaxis también puede haber variantes, pero menos. Generalmente se nota más en el acento y en el vocabulario, ¿no? En el léxico. Hay palabras que usamos nosotros y no se entiende en ningún otro lugar, no se entiende en España, ni en México, ni en Chile, o viceversa, palabras que usan en Chile o en México que acá nosotros apenas la entendemos. Pero bueno, no importa eso, si se entiende o no se entiende. La mezcla de dialectos del propio castellano, variaciones
regionales o geográficas, no solo por país, sino regionales, porque en nuestro caso también hay variaciones según las provincias. Y en Colombia, por ejemplo, ya que tengo acá atrás el cosito este de Colombia, en Colombia hay regiones donde usan el tú y regiones donde usan el vos, ¿no? Parecido a nuestro voceo, pero no igual, porque los verbos a veces son distintos. Pero, bueno, dentro de un mismo país también hay variaciones. En México también pasa. Es muy grande, bueno, entonces se habla de una manera distinta en México DF que en Guadalajara, totalmente distinta. En muchas cosas, tanto en la pronunciación como en vocabulario. También puede haber mezcla entre lo que llaman lenguaje culto y lenguaje vulgar, que en realidad son sociolectos, ¿no? Queda feo decir vulgar, ¿por qué vulgar? Porque bueno, se lo asocia con personas sin educación, entre comillas. Por supuesto que eso es una definición subjetiva, ideológica, política y hasta racista. No es vulgar, simplemente es un sociolecto, es la forma en que pueden hablar las clases populares frente a la forma en que hablan las clases altas que supuestamente tienen una mayor educación, supuestamente, lo que en realidad son formas distintas. Hay un acento típicamente cheto, por ejemplo, frente a un acento típicamente popular. Esto también tiene que ver con la pronunciación y no solo con un léxico determinado o una forma de enganchar las palabras, etcétera. Eso cualquiera lo percibe. Por supuesto, uno tiende a no percibir el acento propio, ¿no? O la tonada propia, todos tenemos una tonada propia, todos tenemos un acento propio y todos tenemos una forma de hablar según nuestra clase social. Lo que pasa es que no la percibimos, porque estos, digamos, los dialectos, los sociolectos, los cronolectos, bueno, todas estas variantes que suelen darse dentro de una misma lengua, son un poco como el olor propio, ¿no? Que uno no lo siente. Uno no siente el propio olor fácilmente. Los demás sí sienten el olor de uno, pero uno siente el olor de los demás. ¿Mm? Es difícil que uno sienta el propio olor. O el propio aliento, por ejemplo, ¿no? El olor del propio aliento. Ahora con los barbijos hemos aprendido mucho sobre nuestro aliento y lo que los demás tienen que padecer a veces. Pero en general, bueno, no se percibe. Bueno, pasa lo mismo con la tonada o el acento, etcétera. Decimos, hay una tonada santiagueña, sí, pero también hay una tonada porteña, obvio. Ahora yo no la percibo, mi tonada porteña como tal. Pero si alguien me imita, es decir, hace una caricatura o una parodia, por ejemplo, si yo de esta grabación, por ejemplo, si alguien me quiere imitar mi forma de hablar, ahí por ahí, si exagero un poquito, yo me doy cuenta. Ah, mira vos, así que yo hablo así. Sí, me doy cuenta por el espejo del otro, ¿sí? Pero no porque yo mismo me dé cuenta. Pero por supuesto que existe una tonada propia, ¿sí? Para eso sirve la caricatura o para eso sirve la parodia muchas veces. Por eso hablaba de la reflexión, ¿no? Que permite reflexionar sobre el otro texto. Bueno, acá permite reflexionar sobre uno mismo. Si a mí me parodian, por ahí me doy cuenta. Ah, mira vos, yo no sabía que usaba tanto esa muletilla, no sabía que me tragaba tanto las heces, no me doy cuenta. ¿Sí? Si lo veo grabado, por ahí también sí me doy cuenta, pero no, tampoco es lo mismo, porque sigo siendo yo igual, aunque esté grabado. Entonces me estoy acostumbrado. Y entonces, bueno, no, no lo, no lo capto. Ahora, ¿cómo se da la ruptura de la isotopía estilística? Bueno, por supuesto, mezclando dialectos o mezclando sociolectos, ¿sí? Es decir, puedo hablar en un lenguaje académico, por ejemplo, y de repente meto alguna palabra más vulgar, más obscena o más cotidiana. Bueno, esa mezcla es la ruptura. Esa mezcla rompe la homogeneidad de mi discurso. Si siempre hablo de una manera académica o siempre hablo de una manera vulgar, no hay fenómeno polifónico, ¿sí? Pero cuando mezclo ambas cosas, justamente me desdoblo en dos enunciadores distintos. El enunciador académico, ¿sí? Que es solo una imagen, digamos, una figura creada, y el enunciador vulgar,
a veces, qué sé yo, canchero, etcétera, ¿no? Esa mezcla produce un determinado efecto en cada caso particular, por supuesto, ¿no? Habría que analizarlo en cada caso particular. ¿Qué mezcla se produce? ¿Qué efecto de sentido produce la mezcla? ¿No? Por ahí distender, no aburrir, qué sé yo. Demostrar que uno domina varios registros distintos, puede pasar. Lo mismo que mezclar idiomas, puede servir para eso, para demostrar que uno sabe varios idiomas. Hay gente que lo hace para eso. Pero bueno, puede servir para muchas cosas. Lo importante es que la polifonía se da en la mezcla, el entrecruzamiento de distintas lenguas, dialectos, sociolectos, tecnolectos, etcétera. Es decir, de distintas variaciones o variantes, pero dentro de una misma lengua, dentro de una misma lengua también. ¿Sí? Es decir, no se cambia la lengua como sistema, pero sí hay diferencias. Alguna vez en las primeras clases me preguntaron, como siempre pasa, sobre el lunfardo, ¿no? Bueno, ahí tienen un caso de que el lunfardo, aunque tiene influencia de italiano, etcétera, bueno, la palabra lunfardo aparentemente derivaría de lombardo, no es seguro. El lunfardo tiene que ver, en principio, con un origen más bien de tipo de profesión, tecnolecto, porque se supone que es el lenguaje de los chorros, digamos, de los delincuentes, sobre todo para que no lo entienda la policía o no lo entiendan los que no son delincuentes, ¿no? Por tanto, tiene que estar cambiando todo el tiempo. Entonces, el lunfardo en realidad cuando se cristaliza, ya por ahí forma parte de un sociolecto, ¿no? Que tiene que ver con una capa social, las capas populares, que utilizan un lunfardo que a veces es antiguo, muy antiguo. Ya no tiene esa función de escapar de la policía o que la policía no entienda, porque obviamente ya está consolidado, hay diccionarios de lunfardo, entonces obviamente la policía lo puede leer también, los diccionarios. Entonces, en realidad configura una variante, pero dentro de la misma lengua, porque lo hablan grupos grandes, no una persona sola, digamos. Obviamente no hay lengua de una persona sola. Eso no existe, o es un imaginario, digamos, algo que podría ser imaginario, y lo hemos visto en la época cuando veíamos Saussure, ¿no? Si hubiera una persona que habla una sola lengua, bueno, puede darse el hecho de una lengua haya existido y de repente se mueren todos y queda uno solo. Sí, eso pasa en la realidad, hoy mismo, digamos, seguramente hay muchas lenguas que las habla una sola persona, pero antes fue una lengua común, la lengua siempre es común, ¿sí? Y siempre sirvió para comunicarse entre todos. Bueno, pero lo importante es entender que el fenómeno polifónico, en este caso, implica la mezcla, no la homogeneidad o la unidad, ¿sí? Sino la heterogeneidad, donde sea. Siempre la polifonía implica eso, entonces, siempre implica la voz de otro o de otros, ¿sí? Puestas o mezcladas con mi propia voz, ¿sí? Si yo me pongo a hablar en lunfardo o me pongo a imitar a alguien, no sé, a hablar como vos o como elegante, bueno, obviamente no soy yo, es otro enunciador que irrumpe imaginariamente en el enunciador que estoy llevando, que estoy desarrollando, que es el de profesor, de semiología, etcétera, etcétera, que es un enunciador, por supuesto, más allá del emisor real o autor que configuro en este caso. Bueno, lo poco que nos queda, aunque sea, veamos algún ejemplo, a ver si lo puedo abrir como la otra vez. Bueno, otra vez se cerró. Acá estamos. ¿Se ve o no? ¿Se ve el texto o no? Ah, ahora sí. Se tiene que empezar a ver. Ahí está. Bueno, yo no me veo y ya me olvidé cómo se hacía para verme yo, pero no importa. Les quería mostrar, acá por ejemplo tienen, ¿sí? La nota de un modesto diario local que decía, ¿no? ¿Sí? Y ahí tienen, ¿no? El verbo
decía, ¿no? El verbo que introduce un discurso directo, es una cita en forma de discurso directo. Están los dos puntos, está la comilla. Esto lo que nos está diciendo el enunciador es, bueno, esto lo estoy sacando de un diario local, ¿sí? Y lo de modesto, bueno, es una forma, en este caso subjetiva también, por supuesto, es un subjetivema, eh, relativamente irónico también, porque modesto no quiere decir nada malo en este caso. Es positivo, es un subjetivema positivo, porque da un dato que justamente el gobierno no ha leído, ¿no? Es decir, el presidente y sus ministros no leyeron el dato que él está dando acá, ¿no? Que lo está dando utilizando lo que ese diario local decía, ¿no? Pues este es un caso de discurso directo, es un caso también de cita, aunque no dice cuál es el diario, ¿no? Podría decir cuál es el diario, pero en todo caso está clara la diferencia entre la voz del enunciador general y la voz del diario, como otro enunciador, ¿no? Y acá tenemos un diálogo, ¿no? Que esto es lo que quería tomar. A ver si puedo volver. ¿Cómo hice la otra vez? Para verlo. Bueno, no me acuerdo. Porque es como una radio esto, pero bueno, no importa. Ahí lo estoy compartiendo otra vez. En un dispensario de campaña encuentro a una joven médica asistiendo a un niño y cuando yo asomo sale un cura. Afuera, debajo de un árbol, esperan un hombre y una mujer sin edad y otros niños silenciosos. Pregunto, no dice cuál es la pregunta, así que acá no habría polifonía, pero después ella, que es la médica, ¿no? Una joven médica, esto es un apelativo muy importante, ¿no? Una joven médica, ¿no? Un apelativo que dentro tiene un subjetivema, joven, no sabemos la edad, pero para él es joven. Y es muy importante porque, bueno, es una joven médica que está asistiendo a un niño y a la gente que espera afuera, ¿no? Es decir, que está haciendo una tarea, por supuesto, de medicina, pero además de ayuda, de asistencia a personas que están en grave estado, ¿no? Y ella, que en este caso es la joven médica, ella también es un apelativo, no importa, esto dice, ella dice que necesita más suero y no lo tiene. Acá tenemos entonces discurso referido indirecto, ¿sí? No están las palabras exactas de ella, ¿sí? ¿Cómo sería el, si lo cambiamos a discurso directo? Este enunciado, ¿cómo quedaría en discurso directo? ¿Cómo? Dijo es necesario más suero. Ella dice, dos puntos, ya que estamos, porque está escrito, ¿no? Y el tipo está usando todos los signos. Ella dice, dos puntos, comillas, necesito Más más suero. suero y no lo... Tengo. Ahí está. Ah, Ahí fíjense que cambia la dixis, porque como él habla en tercera persona, mantiene la tercera persona en el discurso indirecto. Si lo pasamos a discurso directo, obviamente la que habla es ella y por lo tanto va a hablar en primera persona. Necesito más suero y no lo tengo. ¿Sí?
Pero bueno, no está en directo, está en indirecto, ¿no? Y después dice, bueno, zumban las moscas en la siesta. Por decir algo, también pregunto acerca del cura. Bueno, ese pregunto acerca del cura también puede ser indirecto, ¿eh? El acerca de él, ¿sí? Es una forma muy indirecta, pero de todas maneras es indirecta también. Es decir, pregunta, ¿qué habrá preguntado? Y bueno, habrá preguntado quién es el cura, qué viene a ser el cura. Por la respuesta, seguro preguntó eso. ¿Qué viene a hacer acá el cura? Y entonces la chica, ¿no? La joven médica le dice, ha venido a rezar. ¿Sí? Es el discurso directo, discurso referido directo. ¿Sí? Solo que el verbo está atrás, ¿no? En lugar de estar adelante, como en este caso, y en el anterior también, en el caso del diario, bueno, está atrás, entorno verbal, ¿no? Que implica igual una forma de discurso directo donde esta frase supuestamente es textual, ¿sí? Es lo que ella dijo, ¿sí? Bueno, no sé si más adelante hay otros casos, sí, por supuesto, este es interesante, ¿no? De pronto dejamos de ser los hermanos de tierra adentro. Esas comillas indican polifonía, porque es una expresión hecha, una expresión que puede considerarse una alusión, ¿no? ¿Quién dice hermanos de tierra adentro? Bueno, los que no son de tierra adentro, es decir, la gente de Buenos Aires, o de la capital, ¿no? Que son, bueno, los llama hermanos de tierra adentro. Al ponerle comillas, evidentemente no es la voz propia, porque él, como enunciador, no se llama a sí mismo hermano de tierra adentro, ¿sí? Es la voz de los otros, ¿sí? La voz de otros que no están presentes, que pueden ser, como decía antes, la gente de la capital, de Buenos Aires, los porteños, el gobierno, ¿no? Los ministros, los políticos, etcétera, ¿no? Eso es interesante. Entonces lo que les preguntaba en la clase pasada, ¿sí? Eh, Esto que dice acá, de pronto dejamos de ser los hermanos de tierra adentro y somos todos extranjeros. Este nosotros, ¿qué sería como dixis personal? ¿Cómo lo podrían analizar? No es deíctico. A ver, ¿por qué? ¿Qué tipo de nosotros sería? Y es el más abarcativo. Los argentinos. No, no, no son los Los, argentinos. no, los jujeños. Claro, claro, pero entonces no abarca a todos los argentinos, ¿sí? Entonces, abarcativo no es. ¿Queda exclusivo o inclusivo? Para mí es exclusivo. Ajá, ¿por qué? Y porque yo más ellos. Y claro, está bien. Y ellos serían entonces, antes lo dijiste. Pasa que lo Eh, dijiste al revés. Hay que empezar por claro, ahí. Es un claro. nosotros exclusivo, Sí, porque es yo más tercera persona, y esa tercera persona se refiere a la gente del norte. ¿Sí? claro. Entonces ahí está, la explicación está completa. Ahí está bien. Ahí está perfecto. ¿Sí? Fíjense que el abarcativo era el que vimos en la clase pasada, que era todos los argentinos, pero acá no se refiere a los argentinos, se refiere a los del norte. ¿Sí? Bueno, volvamos a la polifonía. Encuentro a una vieja que suele proveer tal casa y otras de carne de chivos. Dice que ya no la traerá, porque se la quitan los gendarmes, ¿no? Ahí tenemos un enunciado referido, indirecto, ¿sí? Porque no tenemos la voz de ella, que después sí aparece, acá, ¿no? Acá es directo, se la comen ellos.
¿no? La carne de chivo, ¿no? Así los gendarmes, ¿no? Y acá está la pregunta de él. En este caso, ¿qué hacen con ella? Pregunto, ¿sí? En este caso también es directo, por supuesto. Discurso referido, directo. Con las comillas respectivas y el verbo de decir, que en este caso es preguntar, atrás. Lo mismo que acá, ¿no? También atrás. Porque es un diálogo y en alguna medida es un diálogo casi literario, ¿no? De alguna manera. Fíjense que esta, por ejemplo, que también es un discurso referido directo, ¿no? Que es una pregunta. Va, en realidad primero hay una afirmación y después hay una pregunta. Usted que sabe de remedios, pregunta al boticario, ¿qué piensa que haremos? ¿No? Otra vez, el haremos, seguimos de recién. Es decir, nosotros, los del norte, ¿no? Es decir, los que nos estamos muriendo de hambre y de cólera. No todos. Pero bueno, acá lo importante, digo, que el verbo decir está en el medio, ¿no? Acá estaba atrás, ¿no? En otro lado estaba adelante y acá está en el medio, ¿sí? Pero todo es un enunciado referido directo, ¿no? Y bueno, él se encoge de hombros y dice que nada, ¿no? Fíjense, acá es indirecto. ¿Habrá dicho nada? O por ahí dijo alguna, alguna puteada, ¿no? Bueno, uno podría decir un carajo, no, ¿no? O cualquier otra cosa. Pero el autor lo que hace es dar su versión, dice que nada. Si fuera directo, sería dice, dos puntos, comillas, nada, comillas. Como acá, ¿no? Luego dice, y esta es la voz del boticario. Uno nace como puede, crece, trabaja, etcétera, ¿no? Y acá lo mismo, bueno, esto al final cuando dice yo pienso en los extranjeros expulsados de esta tierra lejana, afectada por la desocupación, el atraso, la incuria y ahora la peste, ¿sí? Porque efectivamente, como decíamos antes, como se le echaba la culpa a los extranjeros, digamos, a los bolivianos, a los que venían de países del norte, muchos fueron expulsados, ¿no? Entonces se pregunta, ¿nos tendremos que ir todos? ¿Tendremos que elegir entre el bienestar o la solidaridad riesgosa y la vergüenza? Otra vez es un nosotros exclusivo, ¿sí? Porque se refiere justamente a la gente del norte. Y nos está dirigiendo a la gente del norte, es decir, no, no es inclusivo, no es que les está hablando directamente, no, hay un público más amplio, pero se está refiriendo a la gente del norte. Se tendrán que ir como si fueran extranjeros, que él preguntó antes, ¿somos todos extranjeros? ¿Mm? Bueno, esto era más que nada para repasar o para ejemplificar lo que vimos de discurso referido, que tiene, bueno, varios casos y variaciones interesantes para ver y para analizar dentro del contexto. De todas maneras, el texto lo podemos seguir viendo después, o sea, retomar un poquito más arriba, donde dejamos la clase pasada, para seguir viendo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, subjetivé más de X, porque sigue siendo importante, pero traten de hacerlo ustedes, o sea, que si lo sigo haciendo yo es inútil, porque el parcial yo no lo hago, el parcial lo hacen ustedes, o sea, que si no hacen algo, el parcial no va a salir, no directamente va a quedar en blanco, porque se necesita práctica. El texto que le va a tocar es completamente distinto a este. Por supuesto que si saben la teoría, lo van a poder hacer, pero para saber la teoría también tienen que practicar un poco. Y en ese sentido, bueno, la próxima clase lo que hacemos es eso. Yo le voy a preguntar y bueno, traten de participar para ver si van bien encaminados, como bueno, el caso de recién de Ovaldo, que fue bien encaminado, digamos, más allá de cierta vacilación, eh, pero, digamos, necesito que participen por ustedes, digamos, porque si lo sigo haciendo yo en voz alta es lo mismo que nada. El parcial, yo puedo hacer, digamos, puedo traer otro texto después, en la clase que viene, o en la otra clase puedo traer otro texto, y así, y lo voy a seguir haciendo yo, y eso no sirve para nada, porque cuando tengan un texto X,
en el parcial, un texto nuevo completamente, que lo voy a elegir a último momento, digamos, para el parcial, bueno, obviamente no van a saber hacer nada, no van a poder hacer nada, porque es todo nuevo. Nuevo, digo, en cuanto al texto, no en cuanto a la teoría. Pero, repito, la teoría se aprende practicando mucho y escribiendo también. Por eso insisto con que me manden algún análisis hecho escrito, porque si no tampoco puedo corregirles la forma de escribir. Y entonces, bueno, digamos que eso no lo van a poder hacer directamente, o lo van a hacer mal, es lo mismo. Así que con eso insisto. Bueno, pero por hoy ya no tenemos mucho más que hacer. Nos queda el tema de modalidades, quizás lo vemos la clase que viene, quizás no. Depende cómo venga la mano. Si podemos practicar, prefiero practicar. Y si no, veremos modalidades, que es otro tema más teórico-práctico que se agrega para, para trabajar, digamos, un texto. Este texto no es del todo bueno para modalidades. Hay algunos ejemplos, pero para practicar modalidades hay otros textos específicos que están en las guías y por ahí en ese caso tendría que elegir alguno de esos textos, pero por supuesto primero hay que ver la teoría, ¿no? ¿Qué son las modalidades, cómo se clasifican, etcétera, etcétera? Bueno, eso nos puede llevar también una clase completa, digamos, como la de hoy, o casi completa, y después practicar un poquito. Y después nos quedará una clase de repaso para practicar todo junto. Pero insisto, si ustedes esperan que yo les explique o lo siga hablando en voz alta, y yo sigo, no tengo problema, pero el problema lo van a tener ustedes después, no les conviene. Hoy son pocos, espero que vean la clase los que no estuvieron presentes y bueno, que vean esta parte también. Si no, comuníquenle con el WhatsApp, etcétera, que tienen que estar presentes o por lo menos escribir y mandar algún texto que yo pueda corregir y decirle, bueno, está más o menos, está bien, y corregirlo específicamente, como para saber que si hacen eso en el parcial, es a plazo. O es un 4 o es un 6 o está muy bien, es un 7 un 8 un 9. ¿Sí? Como hicimos la primera parte, digamos, la primera parte o el primer parcial, ¿no? Para que tengan cierta idea, porque si no es una pérdida de tiempo. Y van a hacer el parcial a ciegas. Se van a encontrar con un aplazo que les impide ir a final, digamos, o con un 4 un 5 pero que después en el final se va a repetir, como aplazo. Digamos, ¿no? Un 4 en un final es un 7. Si el final tiene que estar muy bien para probar. ¿Sí? Así que el final está un poquito mal, es un 2 automático. Esto lo adelanto porque después hay problemas, porque pongo un 2 ¿por qué? Bueno, el final, digamos, aunque burocráticamente aprueban con 4 no, tiene que estar bien. Tiene que estar bien, 70% bien. Le puedo poner un 4 un 5 un 6 un 7 un 8 hay más variedad, digamos. Casi nadie se saca un 8 un 9 en un final, obviamente. Eh, pero no importa eso, porque estos son finales obligatorios, ¿no? Así que sí puede haber 9, ¿por qué no? Si hay 9 en un parcial, al ser obligatorio el final, obviamente también va a tener que dar lamentablemente el final, pero puede sacarse otro 9. El problema es para los que tienen nota baja. Los que tienen nota baja, en el final lo más probable es que tengan un aplazo, ¿sí? Pero esto se puede revertir si practican, nada más que eso. Y practicar implica, bueno, trabajar un poco sobre los textos y que yo se los corrija, ¿no? O cuando pregunto acá, bueno, que puedan participar, digamos. Está bien, no en este caso, cuando es un tema recién enseñado, recién aprendido, pero con cosas que se vienen arrastrando, bueno, obviamente ya las tienen que saber. Si no, repasar el día anterior al parcial es lo mismo que nada. Así que bueno, no los reto, simplemente les indico cómo es la realidad. Por mí yo sigo hablando, pero no les va a salir para nada. Así que bueno, la próxima clase por lo que se ve, sirve el mismo link para entrar a la clase, pero igual se lo voy a volver a mandar para que lo tengan, no me cuesta nada, pero
quedó como link ya permanente de Google, así que sirve para eso. Nos vemos, cualquier cosa, bueno, me pueden consultar o enviar algo y les contesto lo más rápido posible. Por ahora, gracias y cuídense. Gracias a ustedes y Gracias, cuídense. Pablo. Nos vemos Y la nos próxima. vemos, nos vemos la próxima. ¿Mm? Bueno, suerte a todos. Gracias a todos. Chau. Abandonamos.